Bueno, vamos a iniciar la tarde de hoy los fármacos que tienen un efecto agonista sobre los receptores adrenérgicos. ¿Ok? Ya revisamos la semana pasada los receptores, las funciones, revisamos la neurotransmisión o las características fisiológicas de la neurotransmisión simpática y hoy vamos a empezar a revisar los principales fármacos que ejercen una acción mimética sobre los receptores alfa y beta. Por supuesto, nosotros no lo vamos a revisar a todos en detalle porque son muchos. Vamos a revisar algunos que tengan importancia por lo que significan para el sistema nervioso y algunos otros de aplicaciones terapéuticas, algunos representantes por grupo, porque de verdad son bastantes y nos vamos a basar en la evaluación, básicamente lo que discutamos en teoría. Por eso es importante conectarse para que después no se pierdan en el libro con tantos fármacos de este grupo. ¿Dudas o preguntas, muchachos? Espero que ya hayan empezado a estudiar. El que no ha empezado a estudiar ya debería hacerlo porque muy probablemente esta semana, si tenemos la oportunidad, terminamos las teorías, las clases de la segunda unidad. Y son varias cosas nuevas que tienen que revisar y pulir para presentar un examen y estar bien preparados. A los que salieron bien en el primer parcial, los felicito y espero que continúen con su nivel de rendimiento. Los que sacaron entre 5, 6, 7, espero que mantengan su nota y que se superen para el segundo examen. Los que salieron aplazados, incluso el que sacó uno, si le pone ganas, tiene la posibilidad de recuperarse y de avanzar en la materia. Entonces, mi invitación es para que estudien. Hay algunos que ya están estudiando porque me han estado escribiendo al correo, aclarando algunas dudas. Bueno, me imagino también porque esta semana era de prácticas y entonces aprovechan y resuelven dudas de cosas que vamos a discutir en la actividad práctica. Pero los invito pues a estudiar y a practicar contigo. ¿Alguna pregunta, muchachos, o alguna duda? Asumo que ninguna. Bueno, pues vamos a estar revisando los fármacos que tienen una acción simpático-mimética. ¿Eso qué significa? Que de alguna manera van a ejercer un efecto similar a lo que hacen los ligandos del sistema simpático. Allí vamos a tener tres grupos grandes de fármacos de esta categoría. Los primeros son los que tienen una acción directa. Como su nombre lo sugiere, significa que se unen al receptor, lo estimulan, tal cual lo haría la adrenalina, la noradrenalina, y van a ejercer un efecto a través de este mecanismo. El otro grupo son fármacos que hacen un efecto simpático mimético, pero de manera indirecta, la mayoría de las veces favoreciendo la exocitosis del neurotransmisor. Y hay otras drogas que tienen la capacidad de unirse al receptor, estimularlo y también facilitan la liberación del neurotransmisor desde la terminal presináptica, es decir, que tienen una acción del tipo mixto. O sea, nosotros vamos a revisar hoy o vamos a empezar revisando hoy a los fármacos que tienen una acción directa. En esta diapositiva, que se ve feísima porque son muchísimas drogas y nos asustamos, básicamente está la clasificación de la mayoría, no todos, de la mayoría de los simpáticos miméticos que tienen acción directa, indirecta y mixta. Esta es una clasificación que yo resumí en esa tabla para facilitar un poco la parte esquemática de lo que vamos a revisar. Pero como les comenté, no es que nosotros vamos a estudiar detalladamente cada una de esas drogas porque son demasiadas y tampoco es la idea. La idea es que tengamos un conocimiento general de las drogas simpático-miméticas y vamos a hacer énfasis en una que otra que quizás tenga mayor relevancia por su utilidad o por la aplicación actual en la práctica clínica. Como pueden ver, en la diapositiva, los que están en el corchete, en el área blanca,
que es el mayor grupo de drogas, son fármacos de acción directa, es decir, que la mayoría de las drogas simpático-miméticas que aplicamos en clínica o que utilizamos en clínica son las que tienen una acción directa, es decir, se unen al receptor, lo estimulan y modulan una respuesta simpático-mimética. En tanto que las de acción directa, indirecta o mixta son en menor cuantía. Algunas de estas drogas tienen importancia porque producen farmacodependencias y por eso las comentamos. Entonces, dentro de la clasificación de las drogas simpático-miméticas, vamos a ver que hay una gran variedad de fármacos, algunos que no son selectivos. Y cuando decimos esto, significa que el fármaco es capaz de estimular a los receptores alfa, a los receptores beta, a lo mejor estimula tanto alfa 1 como alfa 2, o estimula beta 1, beta 2, etcétera. Eso lo vamos a ir comentando a la medida que vamos avanzando. En tanto que hay otras drogas que son más selectivas. Y estas drogas que son más selectivas se han desarrollado gracias al conocimiento estructural de lo que es la adrenalina y la noradrenalina, se modifican sus cadenas laterales, se hacen algunas modificaciones estructurales y hacen que el fármaco sea más selectivo a uno de los subtipos de receptor. Entonces, en el cuadro que está mostrado, tenemos los no selectivos, la adrenalina, noradrenalina como los principales, no selectivos beta, isoproterenol, no los revisamos con detalle porque ya no lo usamos desde el punto de vista práctico. Los selectivos beta 1, revisamos la 2-butamina, los selectivos beta 2 son el grupo más amplio y son fármacos que se usan, la mayoría de ellos, con fines ginecostétricos y de las vías respiratorias. Tienen distintas duraciones en la acción, por tanto se clasifican de acuerdo a esto. Los selectivos alfa 1, que cada vez se usan de manera más limitada, y los selectivos alfa 2 con algunas aplicaciones importantes. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a revisar hoy? Vamos a entender el funcionamiento de la adrenalina como molécula prototipo de los fármacos agonistas simpáticos y vamos a revisar cuál es su mecanismo de acción, cuál es su farmacocinética, cuáles son las características o los efectos farmacológicos que podemos describir a nivel de cada uno de los órganos que son modificados por esta sustancia, algunas consideraciones de efectos adversos que debemos tener en los pacientes en los cuales vamos a usar adrenalina y las principales aplicaciones terapéuticas de estas drogas, que es lo que nos interesa concretar. Y luego vamos a ir revisando algunas otras drogas agonistas del sistema nervioso simpático. En primer lugar, revisamos un poco la farmacocinética. Les había comentado en clases anteriores que hay algunas sustancias que sufren metabolismo de primer paso en la vía gastrointestinal o en algunas otras áreas y que esto no permite que se obtenga una buena concentración plasmática cuando se administran a través de estas vías. Y la adrenalina es una de esas sustancias, porque hay enzimas que metabolizan el compuesto o la sustancia química y no permiten que se alcancen concentraciones adecuadas en sistema nervioso, a nivel plasmático, perdón. Por lo tanto, la adrenalina la administramos a través de vías parenterales. ¿Cómo es el inicio de acción? Muy rápido. Rápidamente tiene alta afinidad por sus receptores, se une a ellos y los estimula. El inicio de acción es muy rápido, pero la duración de acción es muy corta. Y la razón de esta duración, de esta vida media tan corta, es porque se metaboliza a nivel periférico, a nivel plasmático, por una serie de enzimas que están ubicadas de manera abundante en algunos tejidos y a nivel plasmático, que es la monoaminoxidasa y la catecol o metiltransferasa. Entonces, estas enzimas metabolizan rápidamente a la adrenalina, así como algunas otras catecolaminas, y se forman algunos metabolitos, que es la metanefrina y el ácido vanililmandélico, que lo podemos conseguir eliminados fácilmente en lo que es la parte urinaria.
¿Cuál es el mecanismo a través del cual la adrenalina ejerce su acción? Bueno, ya lo hemos comentado. Se une a los receptores, como es un agonista no específico, no selectivo, quiere decir que tiene la capacidad de unirse a los receptores alfa y a los receptores beta. Y va a producir distintos efectos. Ahora, ¿de qué depende el efecto de la adrenalina en cada uno de los órganos que son blancos del sistema nervioso simpático? Depende en gran medida de la dosis a la cual lo estemos administrando y de la vía a través de la cual la estamos administrando. Entonces, esto nos hace entender que si yo administro adrenalina a través de la vía endovenosa o si yo lo administro a través de la vía intramuscular, voy a tener un efecto algo variable. Y que si yo administro una dosis baja de adrenalina o administro una dosis mayor, voy a tener variaciones en cuanto al tipo de receptores que son estimulados. Y esto me va a repercutir, por supuesto, en el efecto final. Entonces, cuando nosotros administramos la adrenalina a dosis baja, que ya vamos a revisar a qué nos referimos cuando decimos dosis baja, eh, tiene una particular afinidad por los receptores beta, básicamente los receptores beta 2, y de allí su aplicación terapéutica en patologías respiratorias. Si yo estimulo los receptores beta 2 a nivel respiratorio, ¿cuál es el efecto clínico? Beta 2 a nivel respiratorio. Broncodilatación. Broncodilatación. Entonces, cuando nosotros damos adrenalina a dosis baja, a pesar de que es una dosis baja, es lo suficiente como para producir broncodilatación. Y la broncodilatación que producen es bien importante. Y eso hace que nosotros necesitemos de la adrenalina en algunas situaciones de emergencia en la cual hay un proceso de broncoconstricción que compromete la ventilación del paciente, ahí necesitamos adrenalina. Y también, por supuesto, va a estimular a otros receptores beta, como el receptor beta 1, y va a producir aumento de la frecuencia cardíaca o estimulación cardíaca. Cuando se administran a dosis un poco mayores, nosotros ya vamos a ver el efecto sobre los receptores alfa. Pero ¿cuáles receptores alfa? Principalmente los receptores alfa 1. Cuando no es selectivo, el efecto alfa 1 es el que va a predominar y me va a producir un aumento del estado contráctil o la vasoconstricción, y esto me va a traer consecuencias en lo que es el aumento de la presión arterial, sobre todo la presión arterial sistólica. Entonces, la adrenalina es un agonista simpático mimético de acción directa que no es selectivo. Quiere decir que se puede unir tanto a receptores alfa como a receptores beta, estimularlos, y que esto va a depender de la dosis y de la vía a través de la cual yo lo administre. La administración puede ser a través de la vía intramuscular, sobre todo en situaciones de emergencia respiratoria, a través de la vía subcutánea y a través de la vía endovenosa. Si yo tengo que administrar un fármaco a través de la vía muscular, ¿cuáles son los grupos musculares que habitualmente usamos para administrar sustancias, fármacos, inyecciones, vacunas, etcétera? ¿Cuáles son los grupos principales de músculos que usamos para administración de fármacos? El deltoide y los glúteos. Deltoides, glúteos y ¿cuál más? ¿Mm? Aparte del deltoide y del glúteo, ¿cuál más? ¿En qué Los otro del grupo abdomen, muscular se doctora. pueden aplicar? No, generalmente Los rectos. cuando se aplican fármacos en el abdomen, generalmente no son intramusculares, son subcutáneos, ¿ok? Como la insulina, como algunos, como la heparina, etc. Ajá. ¿En qué otro grupo muscular? Aparte del deltoides y del glúteo. Cuádriceps femoral. En el femoral, ¿ok? Cuádriceps femoral.
Si yo tuviera una situación urgente, por ejemplo, un paciente con, ¿saben lo que es un shock anafiláctico? ¿Lo han visto o saben qué es? ¿Qué es un shock anafiláctico? Una reacción de hipersensibilidad. Ujú. ¿Y por qué se caracteriza? ¿Cuál es el peligro de esa reacción de hipersensibilidad? Que produce edema de la glotis. Ajá. Y hay broncoconstricción, ¿ok? Vasoconstricción. Hay broncoconstricción, broncoconstricción. Esa broncoconstricción compromete la función respiratoria y yo necesito rápidamente eh, abrir esos bronquios y disminuir con otras medidas el edema de glotis, porque es una situación en la que el paciente en pocos momentos puede hacerse anosis y se compromete bastante la ventilación. Entonces, tengo tres grupos musculares. Tengo el deltoides, cuádriceps femoral y área glútea. Si yo tuviera que escoger en cuál de esos tres grupos musculares, el que tenga una mejor vascularidad, mayor extensión, etcétera, que me garantice a mí que el fármaco vaya a llegar más rápido a nivel de esos bronquios y dilatarlos, ¿cuál grupo muscular voy a escoger? Glúteo, doctora. Es Daniel, me imagino que está hablando, ¿no? Sí, doctora. Ok, Estaba ¿están de diciendo que los acuerdo? glúteos. Ok, Daniel Marchano. González. Ah, Gonzalo. Yo diría Ok, cuádriceps femoral. Elías dice que el cuádriceps femoral. ¿Quién está de acuerdo con que sea el deltoide? ¿Por qué el glúteo no lo escogería? ¿Quién sabe? ¿Qué pasa con el glúteo? Es muy amplio, cierto. Pero ¿qué pasa en el área glútea que tiene una desventaja en comparación con el cuádriceps femoral? Esto es unidad uno, muchachos, pero esto es importante saberlo. ¿Cuál es la diferencia anatómica, o más bien anatómica y estructural, entre los músculos del área glútea y el cuádriceps femoral? ¿Qué los hace diferentes? Que me haría a mí escoger uno u otro en una situación de emergencia. La Pudiera ser irrigación por puede la ser, doctora. irrigación, doctora. Ajá, ¿qué dice qué? Jacqueline. Que pudiera ser por irrigación, doctora. ¿Cuál de los dos está más irrigado? El Quizás la femoral. irrigación pudiera estar más irrigado, aunque el área glútea es bastante grande. ¿Qué otra diferencia o qué otra característica estructural me haría a mí seleccionar a uno por encima del otro? El tejido adiposo. El tejido adiposo. Se supone que en el área glútea hay más tejido adiposo. ¿Y qué pasa con el tejido adiposo y la velocidad de absorción de los fármacos? Se va a disminuir. Es más lenta. Es más lenta. Sobre todo en las mujeres, no quiere decir que los hombres no, pero sobre todo en las mujeres, el área glútea, hay mayor distribución de tejido graso, el cual es menos irrigado o menos vascularidad por gramo de tejido si lo comparamos con el tejido muscular. Entonces, el cuádriceps femoral tiene una muy buena vascularidad y tiene una menor
porcentaje de grasa si lo comparamos con el área glútea. Entonces, el cuádriceps femoral es el músculo más usado cuando tenemos una emergencia. ¿Por qué no el deltoide? Porque el paquete muscular del deltoide es muy poco tejido muscular y hay menos área de extensión, menos vascularidad. Sobre todo si uno es flaquito, si uno es delgado, tiene poca masa muscular el deltoide, vas a tener menos área. Entonces, si yo tengo una situación de emergencia, como un paciente que viene con una broncoconstricción severa, en una reacción alérgica severa, un shock anafiláctico, y tengo que administrarlo de manera intramuscular, el músculo que voy a agarrar rápidamente es el músculo deltoide, el cuádriceps femoral. E inclusive, el cuádriceps femoral es el ideal porque permite la autoadministración de este tipo de sustancias. Los pacientes que son alérgicos, ya conocidos, a frutos secos, a mariscos, a picaduras de algunos insectos o de algunos animales y que tienen sus jeringas precargadas de adrenalina, entonces se autoadministran la adrenalina en el cuádriceps femoral. Entonces, la adrenalina la puedo administrar vía subcutánea. Por supuesto, la absorción va a ser más lenta porque hay vasoconstricción circundante y la velocidad de absorción va a ser más lenta. Lo puedo administrar a través de la vía intramuscular y en otras situaciones más urgentes o con aplicaciones en las cuales necesito una dosis alfa, entonces allí en ese caso la administraría a través de la vía endovenosa, con algunas consideraciones que debemos tener. Pero en estas situaciones que estamos hablando de la broncoconstricción, entonces usaríamos la vía intramuscular, principalmente en el cuádriceps femoral. Eso en cuanto a la parte farmacocinética. Desde el punto de vista general de tanto del corazón como de los vasos sanguíneos, nosotros vamos a tener entonces distintos efectos de la adrenalina, como le comenté, dependiendo de la dosis y dependiendo de la guía de administración. Entonces, la administración a través de la vía endovenosa, por supuesto, va a traer más repercusiones en los receptores beta 1 y me va a aumentar la frecuencia cardíaca y la velocidad con la cual se contrae el corazón. Perdón. Y a dosis menores, y sobre todo cuando lo uso vía subcutánea o vía intramuscular, el efecto sobre los receptores beta va a ser básicamente sobre los receptores beta 2, produciendo la broncodilatación por una parte, y por otra parte hay una vasodilatación de los vasos sanguíneos que están irrigando los músculos, la parte músculo-esquelética. ¿Okay? A dosis altas también va a producir aumento de la vasoconstricción por el efecto sobre los receptores alfa 1, sobre todo los que están en la piel, en las mucosas y en las vísceras, sobre todo en algunas vísceras abdominales. Entonces, dependiendo del efecto que yo deseo, yo voy a administrar la adrenalina vía subcutánea, intramuscular o intravenosa. Si lo que yo quiero es broncodilatar, si lo que yo quiero es un efecto de aumentar frecuencia cardíaca y contractilidad, o si yo lo que quiero es un efecto sobre los receptores alfa 1. Ok, ¿cuál es el efecto final de la adrenalina dependiendo, por supuesto, de la vía a través de la cual lo administré? Hay un efecto que es variable. Sabemos que aumenta frecuencia cardíaca y la fuerza contráctil, pero a nivel de la presión arterial, si yo administro una dosis en bolus, es decir, una dosis única a través de la vía endovenosa, hay un aumento de la presión arterial sistólica. Ese aumento de la presión arterial sistólica es consecuencia del efecto sobre los receptores alfa 1. Sin embargo, la presión arterial diastólica se puede ver incrementada de manera leve o inclusive puede descender si yo la administro con dosis baja a una dosis que me está estimulando básicamente los receptores beta 2 que están ubicados en los vasos sanguíneos de la irrigación músculo-esquelética, y eso más bien me va a descender la presión diastólica o la presión de llenado ventricular. Entonces, vamos a tener allí que hay un aumento de la presión, pero la presión arterial sistólica va a aumentar
un poco más si la comparamos con el aumento de la presión arterial diastólica y, por supuesto, dependiendo de la dosis. Eso tiene importancia en estas situaciones de emergencia cuando vamos a administrar la adrenalina, bien sea intramuscular y subcutánea o a través de la vía endovenosa y de la dosis que le vamos a administrar. A nivel respiratorio, ya lo comenté, produce una potente broncodilatación que es mucho más rápida que la broncodilatación que se produciría si yo administro un antagonista muscarínico, que también va a tener un efecto similar, pero el efecto del agonista simpático va a ser mucho más notorio y por eso yo lo voy a preferir en una situación de emergencia. Desde el punto de vista de algunas otras estructuras musculares lisas, la adrenalina va a ejercer los efectos ya conocidos de la actividad simpática. Disminuye el tono y la onda peristáltica gastrointestinal, va a producir una contracción de los esfínteres. A nivel uterino hay dos tipos de receptores, los alfa 1 y los beta 2. Los alfa 1, cuando son estimulados, favorecen la contracción del útero. Y los beta 2, cuando son estimulados, más bien producen una miorrelajación uterina. A nivel de vejiga, por supuesto, se contrae lo que es la parte de los esfínteres y se relaja el músculo detrusor. Y a nivel metabólico, que es otro de los efectos importantes de la adrenalina, que por supuesto es muy similar a lo que sucede en condiciones fisiológicas, que siempre la respuesta está orientada a aumentar la posibilidad de que tengamos niveles adecuados de glucosa para las funciones de las distintas células del organismo. Entonces, en cuanto al metabolismo de carbohidratos o de la glucosa, la tendencia siempre es a la hiperglicemia, a la movilización del glucógeno que tenemos en el hígado y a liberar en forma de glucosa para que esa glucosa pueda dirigirse hacia los órganos que necesitan en ese momento del metabolismo de obtener energía. Y también hay un aumento de la movilización de ácidos grasos libres en el tejido adiposo gracias a los receptores beta 3 básicamente, aumentando todo lo que es el proceso de lipólisis. Y el efecto neto es un efecto que favorece lo que es la parte de la movilización de nutrientes hacia los órganos que en ese momento lo necesitan. Entonces, la adrenalina, más allá de tener efectos cardiovasculares y respiratorios a nivel de la vasculatura, que son importantes, también tiene efectos en músculo liso y también tiene efectos en lo que es la parte metabólica, que siempre debemos recordar que son efectos típicos de la adrenalina cuando ocurre una liberación en condiciones naturales. ¿Cuáles son las situaciones clínicas que nos llevarían a necesitar pues, el uso de adrenalina? Y dependiendo, por supuesto, de la vía a través de la cual la vamos a administrar. Una de ellas son las reacciones de hipersensibilidad severas o las reacciones anafilácticas en las cuales está comprometida la ventilación del paciente. Pacientes que tienen reacciones graves a analgésicos, a picaduras de abejas o que han recibido múltiples picaduras, pacientes que son alérgicos a mariscos, a frutos secos, al maní, almendras, etcétera, y que hacen reacciones severas. La adrenalina es la droga indicada porque produce una broncodilatación a los pocos minutos de haberla administrado y va a producir un alivio rápido de la sintomatología, por supuesto acompañado de otras medidas terapéuticas dependiendo de la causa de la reacción anafiláctica. Y generalmente la administramos a dosis bajas, es decir, a 0,5 miligramos de la presentación es de 1 miligramo, 0,5 miligramos es suficiente para producir broncodilatación. Eso se administra a través de la vía intramuscular, por lo rápido, y también se pueden administrar a través de la vía endovenosa un poco más diluida, porque a través de la vía endovenosa producen estimulación cardíaca y podemos empeorar o generar un poco de molestia al paciente, ¿ok? Por la taquicardia que genera. Cuando hay broncoespasmos severos de otras etiologías, pacientes que hacen neumonitis por aspiración de algunos compuestos, neumonitis química,
neumonitis por inhalación de algunos gases como por cloro, pacientes que se han expuesto a algunos gases tóxicos que generan broncoespasmo. Esos pacientes los podemos tratar igual con adrenalina a través de la vía subcutánea o intramuscular en el cuádriceps femoral. Le colocamos 0,5 miligramos de adrenalina sin diluir. Si la vamos a administrar en la vía endovenosa, si hacemos una dilución para generar menos efectos cardiovasculares. Cuando nosotros queremos hacer una reanimación cardíaca, es decir, un RC avanzado, ya sí tenemos que administrar la adrenalina a través de la vía endovenosa. Allí no vale ni vía subcutánea ni vía intramuscular. Allí la administramos directamente a través de la vía endovenosa para producir una estimulación cardíaca mucho más rápida y de una vez influir un poco en la presión arterial. Entonces, en este caso de la reanimación cardíaca, vamos a administrar la ampollita completa de la adrenalina, que es 1 miligramo, se administra y pues nos permite usar varias dosis hasta que haya una respuesta o hasta que haya completado el tiempo prudente de la reanimación cardiopulmonar. Algunas otras indicaciones de la adrenalina de forma tópica para el glaucoma o cuando hay otras drogas de primera elección, para el grado de algunas heridas. Y siempre se los recuerdo, no es que la adrenalina es un anestésico, no es un anestésico. Combinado con el anestésico, y algunos preparados vienen ya con una dilución de unas partes de anestésicos y unas partes de adrenalina, porque va a producir una disminución del sangrado alrededor de la herida y facilita lo que es la rascia o la atención de la herida de manera más controlada la hemorragia. Siempre teniendo presente que no podemos administrar adrenalina o que debemos tener mucho cuidado en las áreas donde la vascularidad está comprometida, como por ejemplo en lo que es la parte de la nariz, en las orejas, que son áreas de vascularidad más comprometida porque podemos provocar necrosis. Entonces hay que tener cuidado. Y como hemostáticos en úlceras gastrointestinales sangrantes, aun cuando hay algunos otros procedimientos, hay balones, hay crioterapia, bueno, otras cosas, pero es una alternativa de esos casos de emergencia. Entonces, básicamente la adrenalina la usamos para cuadros en los cuales hay broncoespasmo severo. No es que llegó cualquier paciente con un cuadro asmático y le pusimos adrenalina. Si el paciente tiene un cuadro severo o si no ha respondido a las medidas adicionales, podemos usar adrenalina para esos efectos y por supuesto en la reanimación cardiopulmonar. La presentación de la adrenalina en ampollas de 1 miligramo por ml, que es la ampollita tradicional, y también hay jeringas precargadas para esos pacientes que ya conocen que tienen reacciones alérgicas y que para donde van se llevan su adrenalina precargada. La administramos vía subcutánea o intramuscular a 0,5 miligramos. Puede ser cada 10, cada 15 minutos, dependiendo de la respuesta clínica del paciente, con un máximo de 3 dosis, que serían 1,5 miligramos. ¿Para qué patologías la vamos a administrar con esas dosis y con esos intervalos? Cuando estamos hablando de broncoconstricción, ¿okay? Que queramos mejorar la parte ventilatoria de ese paciente porque hay una obstrucción pulmonar, ya ahí sí lo vamos a administrar de manera directa 1 miligramo. Puede ser cada 3, cada 5 minutos hasta que haya una respuesta cardíaca. ¿Okay? ¿Cuáles son las precauciones que debemos tener? Generalmente es un fármaco seguro, si lo sabemos administrar no vamos a tener mayores complicaciones. Y como es un fármaco que tiene una vida media muy corta, cualquier eventualidad que podamos tener en cuanto a efectos adversos cardiovasculares se revierten fácilmente aumentando, colocando una hidratación, cerrando, si están en una infusión, cerrando la infusión y los efectos van a durar pocos minutos. Entonces, es una droga que debemos aprender a manejar y que se maneja con relativa seguridad en áreas de emergencia, pero que debemos tener ciertas precauciones. Por ejemplo, si el paciente
si la estamos administrando a través de la vía endovenosa, el paciente puede referir síntomas muy similares a ansiedad. El paciente a veces dice que tiene palpitaciones. Textualmente el paciente dice que se le va a salir el corazón por la boca porque siente el latido bastante intenso. Si la administramos en infusión continua en alguna situación de gravedad, sí puede producir taquiarritmia, es decir, hay una taquicardia generalmente sinusal, que puede mejorar rápidamente cuando descendemos la velocidad de infusión, porque es metabolizado rápidamente y bueno, vamos a controlar el efecto. También cuando se administra a través de la vía endovenosa y se administra muy rápido, puede aumentar la presión arterial sistólica y en pacientes que tienen predisposición o enfermedades arteriales a nivel de las arterias cerebrales puede producir hemorragia cerebral y por supuesto debemos tener cuidado. Podemos tener también sintomatologías por sobrecarga de volumen, edema pulmonar o dolor anginoso en pacientes que tienen enfermedad arterial coronaria. ¿En qué pacientes debemos tener cuidado? En pacientes que sufren de hipertiroidismo, sobre todo si no están bien controlados, porque estos pacientes tienen una expresión aumentada de receptores, sobre todo receptores beta, y una dosis de adrenalina en un paciente común que no va a representar ningún peligro, en un paciente hipertiroideo puede desencadenar arritmias, taquicardias, etc. Entonces hay que tener precauciones en esos pacientes. Y si el paciente está intoxicado con cocaína o está bajo los efectos de la cocaína, vamos a tener, acuérdense que la cocaína es una sustancia que tiene un efecto en el bloqueo de la recaptura de noradrenalina. Vamos a tener un paciente con una actividad simpática y el uso de adrenalina en estos pacientes puede empeorar la sintomatología y debemos tener cuidado porque pueden ser arritmias, puede ser hipertensión, que pueden agravar el estado clínico del paciente. ¿Preguntas de la adrenalina hasta los momentos? Doctora, tengo una duda. La adrenalina, cuando se usa en glaucoma, ¿cuál sería la diferencia entre usar un parasimpático mimético a la adrenalina como tal, que es para acción simpática? El efecto que se produce es por un mecanismo distinto en cuanto a el músculo ciliar, relajación del músculo ciliar, y por esa vía disminuye la presión intraocular, pero tiene menos aplicaciones. Realmente en el glaucoma hay otras sustancias que se prefieren, que cuando veamos las clases del web, vamos a ver las que se prefieren para el glaucoma, pero el mecanismo es ese. Y por supuesto el mecanismo es distinto porque está actuando sobre receptores distintos. ¿Okay? Ok, doctora, pero en dado caso, si yo tengo un paciente con glaucoma, esto dependiendo del tipo de glaucoma que tenga, voy a utilizar un parasimpático mimético o un simpático mimético, o sea, eso va a depender del glaucoma que tenga la persona. Sí, y depende de comorbilidades también, de si el paciente tiene asociados algunas otras enfermedades cardiovasculares. Va a depender de la instalación del glaucoma. No es igual un glaucoma agudo que un glaucoma crónico. ¿Okay? Eso va a depender de muchas variables que ya sí es de manejo. Ok, Pero doctora, desde el punto de vista gracias. clínico son efectos similares. Ese nivelito que tienen ahí en pantalla, una rana, la conseguimos en nuestras selvas amazónicas, en algunos otros países también, en Bolivia, en Perú, en Brasil, sobre todo en Brasil. Y esta rana es muy bonita. Este tipo de animales, mientras más brillantes y mientras más coloridos, son más peligrosos. Los sapos que son así más marrones, oscuros, ellos liberan menos sustancias. Bueno, no todos liberan sustancias peligrosas para el organismo. Algunos liberan son babas y algunos elementos que lo usan ellos como medida de protección. Pero hay algunas ranas
que liberan sustancias que el contacto en humanos o para otros animales es tóxico. Muchas veces es un mecanismo de defensa que usan ellos para los depredadores. Y nosotros los vemos muy bonitos, muy coloridos, pero él libera sustancias, el cambó. Es como esa especie de líquido que liberan a través de unas glándulas que, para que tengan una idea, es como que sudaran esa sustancia, ¿ok? A través de unas glándulas que tienen en la parte superficial y liberan esta sustancia. Y algunas de esas sustancias que liberan son tóxicas, algunas producen estimulación del sistema nervioso, algunas están relacionadas con hiperactividad simpática. Y para que ustedes vean que se ha usado de todo en la pandemia, en COVID, que la gente está usando o usó y sigue usando cosas inadecuadas. Cualquier monte que le dicen que es bueno, que si la hoja de guayaba, que si la hoja de tal cosa, que si el jengibre con no sé qué, que si la ivermectina, bueno, cualquier cantidad de cosas. Y en la selva de Brasil hay gente que ha usado el cambó, esta sustancia, y que para prevenir el COVID. Hay un reportaje hace poco, y este veneno produce alucinaciones y otras sustancias que tiene allí que produce también alteraciones del estado mental. Y lo venden o lo promocionan como que aumenta el sistema inmunológico del individuo y te va a proteger del COVID. Y hacen cola en algunas áreas de nuestra selva entre los límites con Brasil, para ponerse en contacto con el veneno de estas ranas, que es muy bonita, el cambó, porque supuestamente aumenta el sistema inmunológico y hasta te cura todo. Es como esas plantas que curan todo, esas plantas milagrosas que curan la hipertensión, la hipotensión, la diabetes, la disfunción eréctil y que curan de todo, sí mismo promocionan este veneno. Y se los traigo para, bueno, como cultura general, para que vean a lo que hemos llegado nosotros y lo que son nuestras culturas, porque esa es cultura nuestra latina, de la tropical, ¿no? Y de utilizar cualquier cantidad de cosas que prometen mejorar la salud y en el COVID, que ya de por sí es una situación de riesgo, utilizar este tipo de sustancias porque supuestamente previene, porque aumenta tu sistema inmunológico y te produce una serie de alucinaciones, sintomatologías, náuseas, vómitos, hiperactividad simpática, taquicardia. La gente sale de allí confiada de que su sistema inmunológico mejoró con todo ese evento que hacen de contacto con esta sustancia. Así que allí se los dejo de cultura general para no solamente de los fármacos tradicionales hay que conocerlos, sino también nos puede llegar un paciente, a lo mejor no en la zona urbana donde estamos, pero en esas zonas limítrofes del país podemos llegar a conocer un poquito más nuestra idiosincrasia, que no está lejos de usar ese tipo de compuestos, sobre todo en situaciones como las que estamos viviendo. Bueno, volviendo al tema, Doctora, en disculpe. relación con la adrenalina, diga. Doctora, disculpe, antes de seguir, ya que Jacqueline hizo la pregunta de los miméticos, usted dijo que la adrenalina era un vasodilatador más potente que utilizar un agonista parasimpático. Broncodilatador. Entonces, ajá, es un Broncodilatador. broncodilatador, disculpe, un broncodilatador. Entonces, en una persona con una hiperreactividad bronquial que esté severa, yo preferiría utilizar adrenalina que utilizar un antagonista parasimpático como el hipatropio, por ejemplo. Sí, definitivamente tienes que usar esa adrenalina, porque el efecto broncodilatador va a ser mucho más rápido, va a ser más intenso en comparación con el antagonista parasimpático. Si tú tienes un paciente con un cuadro de asma, que es de leve moderada, inclusive el asma severa,
que no está, o sea, hay, por supuesto, es una emergencia también, pero no es una broncoconstricción de este tipo anafiláctica que prácticamente se cierran los broncos, sino es un proceso asmático que tiene una fisiopatología distinta porque ahí está implícito un proceso inflamatorio, crónico, etcétera. Pero tú puedes usar un agonista de los receptores beta 2 inhalado, que no es la adrenalina, sino un agonista del grupo beta 2, por cierto que te lo tengo aquí en la lámina, el grupo este grande de los selectivos beta 2, puedes usar cualquiera de ellos y tú puedes potenciar ese efecto, que va a actuar a través de un mecanismo distinto, pero que ambos van a producir broncodilatación, puedes usar combinado, por ejemplo, el ipratropio. De hecho, hay preparados y hay gotas, no sé qué tan difícil sea conseguir, que tienen, por ejemplo, fenoterol con ipratropio, que es el verodual, a lo mejor lo han escuchado, o el respidual, que también es combinación de un antagonista parasimpático con un agonista beta 2. Entonces, en esos cuadros de asma, tú lo puedes usar. Pero si a ti te llega una reacción anafiláctica, un cuadro grave, súbito de broncoconstricción, definitivamente la adrenalina es tu primera opción. A menos que tú no tengas adrenalina allí en ese sitio, bueno, entonces usas el agonista inhalado o usas el ipratropio. Pero si tú no tienes más nada que usar, ¿por qué? Porque algo tienes que hacer. Pero si tú dispones de la adrenalina, obviamente la adrenalina es la opción y no hay discusión allí. Un estado de broncoconstricción por una reacción anafiláctica o un cuadro severo, agudo, de broncoconstricción, la adrenalina es la opción que debemos usar. Y que esa broncodilatación es mucho más intensa si comparamos la broncodilatación que se produce con el hipratropio, por ejemplo. O sea, el diámetro va a abrir mucho más rápido y de manera más amplia con la adrenalina que con cualquier otra droga. Entonces, siempre se va a preferir cuando te llega un paciente que es alérgico a los AINES y por accidente recibe un AINE, ese paciente te llega cianótico con alteraciones, ya esos pacientes, la indicación es adrenalina y ahí no hay ninguna discusión. Siempre que la tengas, esa es la indicación que debemos utilizar. Ok, gracias. Ajá, ¿alguna otra pregunta sobre la adrenalina? Ok, entonces fíjense, de las otras drogas que tienen una acción este, directa sobre el sistema receptorial alfa o beta, vamos a revisar hoy es la noradrenalina. La noradrenalina, al igual que la adrenalina, al igual que la dobutamina y que la dopamina, son catecolaminas, es decir, tienen una estructura catecolamina dentro de su morfología. Y esta noradrenalina es un agonista, no es selectivo, es decir, que puede estimular a los receptores alfa y beta, pero realmente la estimulación beta es mínima. Inclusive en algunos textos ustedes lo pueden conseguir como que prácticamente es nula. Sin embargo, en los textos tradicionales la seguimos considerando como no selectivos porque no quiere decir que no estimule para nada los receptores beta. Sí lo hace, pero de manera muy limitada. Y su efecto más notorio va a ser sobre los receptores alfa, sobre todo sobre los receptores alfa 1. Entonces, no es selectiva de los receptores alfa 1, pero sí es más notorio su efecto sobre estos receptores. Entonces, ¿en qué patologías creen ustedes que es más pertinente usar noradrenalina? Por cierto, se usa en situaciones de emergencia, igual, son drogas de choque, son drogas de manejo en las emergencias, en las unidades de terapia intensiva, cuidado intensivo, que deben hacerse bajo monitoreo porque son drogas que debemos vigilar muy bien su infusión. Entonces, ¿en qué patologías creen ustedes que sería necesario usar la noradrenalina en una situación de emergencia? No se les ocurre nada. En una hipotensión aguda,
Escuché que dijiste en una hipotensión, no escuché lo demás, se fue la que dijiste Me en una refería a una hipotensión, ¿qué? hipotensión aguda. Ok, una hipotensión severa. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente hipotenso y la causa de la hipotensión es vascular, es decir, no es porque el corazón haya tenido una falla, etcétera, sino que es a nivel vascular, es a nivel de la circulación. En ese paciente es que está indicado la noradrenalina. Entonces, pacientes que tengan shock neurogénico o un shock séptico que no haya respondido a la administración previa de líquido. Se puede uno apoyar en la noradrenalina para soporte como vasoactivo, pues, para ayudar a mantener una adecuada presión arterial para garantizar una adecuada perfusión cerebral. Entonces, la noradrenalina es un agonista directo de los receptores alfa y beta, pero específicamente de los receptores alfa, y es un potente vasoconstrictor. Por tanto, le usamos en hipotensión, que no responde a líquidos, que no responde si hay una pérdida. Primero tenemos que reponer líquido para... Y desde el punto de vista farmacocinético es muy similar a la adrenalina, es decir, tengo que administrarlo a través de la vía endovenosa, su vida media es corta, es de pocos minutos, y si quiero un efecto prolongado, tengo que administrarlo en una infusión, porque su vida media es muy corta y rápidamente es metabolizado por las enzimas encargadas de metabolizar las catecolaminas y se eliminan rápidamente del organismo. Si nosotros comparamos los efectos a nivel de presión arterial de adrenalina con noradrenalina, vamos a olvidarnos por los momentos del último fármaco, el alivio. Si lo comparamos con la adrenalina en cuanto a la presión arterial sistólica, en cuanto a la presión diastólica y en cuanto a la resistencia periférica total, que es lo que significa RPT, resistencia periférica total. Yo voy a ver que la adrenalina aumenta la presión sistólica, porque les había comentado que tiene un efecto alfa 1, que puede disminuir la diastólica porque hay una vasodilatación musculoesquelética y esto me va a incidir en una disminución de la resistencia periférica total. Pero cuando yo comparo con la noradrenalina, que es un potente estimulador de los receptores alfa, sobre todo los, los responsables de la resistencia periférica total, vemos que el aumento de la presión sistólica es el doble de la adrenalina. Y veo que el aumento de la presión arterial diastólica es bastante acentuada, es decir, aumenta tanto sistólica como diastólica. Y esto me va a traer como consecuencia un aumento sostenido de la... Entonces, si yo tengo un paciente que está séptico, que ya está recibiendo antibióticos, que ya ha recibido fluido y necesita de vascular para aumentar presión arterial, si yo tengo noradrenalina y yo tengo adrenalina, yo voy a usar noradrenalina, porque es la que me va a presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y resistencia periférica total. ¿Cuánto tiempo lo voy a usar? El menor tiempo posible, porque también se me va a producir vasoconstricción a nivel del lecho renal y si me disminuye la irrigación a nivel renal, disminuye el filtrado glomerular y me compromete la función renal. Entonces, tengo que estar muy pendiente de esa situación. Entonces, noradrenalina y adrenalina, comparándolos, la noradrenalina es mejor como vasoconstrictor, como fármaco vasopresor. Pero si yo lo que tengo es un paciente con una parada cardíaca y necesito aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la fuerza contráctil, yo voy a preferir la adrenalina, que sí tiene efectos beta, muchísimo más que los efectos que tiene la noradrenalina. Entonces, esas son las cositas que nosotros ya debemos ir conociendo y debemos ir manejando con respecto a las catecolaminas.
Hay otras dos catecolaminas, pero no las vamos a revisar hoy porque no da chance, ya son las 4, que es la dopamina y la dobutamina. Entonces esos son 4 fármacos que debemos usar en emergencia y que debemos aprender a usarlos desde ya. Ustedes ya deben aprender a usarlo cuando ustedes estén en sus pasantías y en su rotación por medicina o por algunas otras en las cuales se presenten estas emergencias, ya debemos saber cómo usarlos e ir aprendiendo a usarlos pues para evitar iatrogenias cuando no se practican el uso adecuado de estas sustancias. ¿Okay? ¿Alguna duda o pregunta en relación a la noradrenalina y su aplicación? ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces fíjese, hoy apenas hemos revisado estos dos fármacos que son los fármacos directos que no son selectivos. Y en la clase de mañana vamos a referirnos a un representante de los selectivos alfa 1, de los selectivos alfa 2, de los beta 1, de los beta 2. Y vamos a revisar las que tienen una acción de manera indirecta o mixta para completar lo que son las drogas que tienen una acción sobre los receptores alfa o sobre los receptores beta. La semana próxima nosotros vamos a tener una práctica de las catecolaminas para enfatizar más su uso, su aplicación, cuándo uso adrenalina, cuándo uso dopamina, cuándo uso dobutamina, etc. Y vamos a enfocar la práctica solamente en las catecolaminas, de cómo usarlas, cuáles son las dosis, la presentación, etc. De todas maneras, en el transcurso de la semana que seguimos viendo la parte teórica, vamos a recordar algunas usos terapéuticos, dosis, para la semana próxima entonces poder hacer la actividad práctica y reforzar esos conocimientos. ¿Okay? Si no hay preguntas, entonces nos conectamos mañana. Si no puedo dar la clase, se las mando grabadas. De todas maneras, yo les estaría avisando. Y les voy a dar unos minutos para conectarse, los que tienen práctica el día de hoy, que es la sección 1 y 4, para hacer una pequeña inducción, una pequeña explicación antes de enviarles la actividad evaluada. ¿Okay? Doctora, Pregunta. muchos grupos que no tienen luz, los que imagino que son los que tienen práctica hoy. Pero los que puedan conectarse se van a conectar. Yo igual les voy a mandar la actividad y el que pueda hacerla, la va a hacer. El que no pueda hacerla, queda rezagado para otro momento. Pero si podemos hacer, el que tenga disponibilidad de hacerlo, lo vamos a hacer. ¿Alguna otra duda? Doctora, ¿aproximadamente a qué hora nos conectamos nuevamente? No, yo voy a dar son 5 minutos para que se conecten los que faltan, porque me imagino que no están todos. Voy a dar 5 minutos, voy a dar hasta las 4:10, a las 4:10 voy a dar la inducción, que es corta. Realmente lo que quiero es puntualizar algunas cositas para que lo tengan claro, y la evaluación probablemente como en las 4:30 se las esté mandando. ¿Okay? 5 minutos. 5 minutos son las 4:05, son según mi teléfono, y a las 4:10 Doctora. empiezo con la... Ajá. Disculpe, están Sí, preguntando que si se conectan al mismo link, a este mismo link. Sí, a este mismo link. Ok. Sí, sí. Ujú. Ok. En 5 minutos estoy de vuelta.